Después del don de la vida, el don más precioso que el ser humano tiene es el don de la libertad. Después del don de la vida, la existencia, porque con la pérdida de esta virtud o de este don se pierden todos los demás. La libertad es esa maravillosa virtud que nos deja actuar según nuestras conciencias, nuestras voluntades, sin que un tercero, de manera impositiva, nos coarte nuestra capacidad de pensar, de decidir y de actuar. Y por eso, entre los dones concedidos por la gracia divina a la criatura creada por su mano, repito, este es el segundo don. A través de la historia, la raza humana se ha escrito con tinta sangre porque siempre los humanos seres estamos intentando ser más importantes, ser más poderosos, ser más conocidos, ser más ricos. Hay muchas maneras de esclavizar a las personas, muchas maneras. La tiranía ha estado en todos los aspectos de la historia humana. Y como nosotros podemos ver ahora mismo, guerra entre Hamas, los hutíes, guerra con los iraníes, Israel, guerra con Rusia, Ucrania, y todo eso es el hombre queriéndose imponer al hombre. Y una de las modalidades, si no la principal, la esencial, la más trascendental de la esclavitud, el hombre la ejerce a través de infundir temor al otro. Un terrorista infunde terror a través del miedo, a través de la capacidad que tengo para dañar a otro. Pero nosotros los seres humanos nos gusta la libertad, pero nos gusta quitarle la del otro. Y por eso nosotros tenemos luchas intestinas, luchas internas en cualquier grupo, en una iglesia, en una nación, en el Estado, en la empresa, en la escuela, en una comunidad. Los hombres vivimos tratando de justaponer, o sea, poner nuestra posición de libertad quitándola del otro. Una vez, un borracho le dijo a un señor que iba por la calle que él tenía deseo de golpear a alguien. Le dijo a la persona que iba por la calle. Y entonces le dice el borracho a la persona: ¿hasta dónde yo tengo derecho de tirar golpe y de golpear? Y la persona dijo: tus derechos terminan donde comienza mi nariz. O sea, tira todo lo que tú quieras por allá, pero no me toques. Tus derechos terminan donde comienza mi nariz. Entonces, este asunto de la libertad, conseguirla, tenerla, vivirla, disfrutarla y hacer un uso correcto, no es tan fácil para la raza humana. Una de las cadenas más grotescas que tiene el hombre, que tiene un gobernante, que tiene un jefe, que tiene cualquiera persona que preside, que tiene un padre, que tiene una persona que es el dirigente, el manager de un equipo, un entrenador, para ejercer dominio opresor sobre otra persona, es el temor. Los temores o los miedos, introdujimos este tema hace varios domingos atrás, pero tuvimos otros predicadores que nos estuvieron predicando, que no fue yo. Pausamos el tema y yo quiero retomar este tema del temor a la libertad. Y pongo en contraposición el temor a la libertad por lo susodicho, por lo antes dicho, por lo explicado, por lo ya narrado, que realmente el temor es la cerda, es la cueva, es las ataduras, las amarras más difíciles del ser humano vencer. Porque de hecho, con la introducción del pecado a la raza humana, la primera emoción que el hombre experimentó fue el miedo. Y tu voz, dijo Adán, y me escondí porque tuve miedo. Y desde ese entonces, el pan nuestro de cada día en todo humano ser, no importa quién fuere, uno teme más, uno teme menos. Uno teme a la economía, otro a la salud, otro a la soledad, otro a la muerte, otro al futuro, otro al presente. Otros tienen sus ataduras y sus cadenas y sus amarras en el pasado, un hecho pretérito, sucedió hace muchos años, pero todavía es un fantasma que viene tras él y sigue tras él como la sombra suya sigue a su cuerpo. Y como dijimos en ese domingo, y estoy refrescando la memoria de ustedes, el temor es ese tirano implacable que puede agarrar desde un hecho cierto, real, que te puede amenazar tu integridad, hasta un hecho, un supuesto hecho que no está basado en la realidad, que nunca siquiera te va a dañar. Cité
a una psiquiatra española muy renombrada ella. Usted la encuentra mucho en YouTube. Ella sustenta o sostiene la tesis de que el 90% de las cosas que nosotros tememos nunca nos va a dañar, nunca se va a hacer realidad. Por tanto, son muchas noches de insomnio, son muchas noches de preocupación, de ocupación, temiendo a supuestos males que nunca nos afectarán. Y aún el supuesto mal sea una realidad, nunca va a llegar a nosotros. Citamos en esa ocasión al rey Herodes. ¿Qué hizo el rey Herodes cuando le fue dada la noticia de que había nacido un niño rey? Porque su estrella que presagiaba, que guiaba el nacimiento del niño rey, habían visto en el oriente y venía hacia allá. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque ahí había nacido un rey. Entre los neonatos, entre los recién nacidos es la palabra, estaba el niño que supuestamente lo iba a sustituir como rey. Y él hizo un genocidio evitando por un temor que nunca se iba a hacer realidad, porque Cristo no iba a ocupar el trono nunca de Herodes. Así que los temores que nos asaltan pueden ser sobre supuestos males que nunca nos dañarán, según Marianne, esa es una psiquiatra española muy afamada. Ella dice que el 90% de los temores que nosotros tenemos nunca nos van a dañar. Y yo preguntaba y pregunto, ¿usted es una persona que casi los eventos cotidianos de la vida te producen temor? Si tú vas a ser evaluado laboralmente, tú vas más con la expectativa de que lo vas a lograr, sea que tú tengas una fe real y objetiva en Dios, o sea que tú eres un positivista que cree que tú eres un rinoceronte, que todo te va a salir bien, que la vida te va a sonreír, que el sol brilla para ti, que esa es una nueva oportunidad, que ese es un escalón para ascender. O tú eres una persona que siempre alberga el temor, y si no puedo, y si otra persona que evalúan puede más que yo, y si realmente, porque mira, ahí una condición, un requisito sine qua non indispensable de que me den el trabajo es que yo sea bilingüe. Yo manejo inglés, pero mi inglés no es muy fluido. Tú siempre estás poniendo el punto sobre el temor. Una vez, hace muchos años, con uno de los niños del hogar, él estaba hojeando un libro. Y él ve una persona con un arma, una escopeta larga, y una cantidad de animalitos, de ovejas ahí, y en la figura, en la imagen, está el hombre con una escopeta, y me dice el niño, mira tío, esa persona va a matar esos animales. Y yo digo, ¿y por qué no puede tenerla para protegerlo? Definitivamente la mente humana es el lugar donde todos los combates, todas las luchas, todos los pleitos y todas las guerras se libran antes de dejar caer una bomba o una bala en cualquier lugar. Y en nuestras mentes es un taller donde Satanás trabaja, que puede ser un campo de temores constantemente. Y habemos personas muy timoratas que tememos por todo y para todo. Mucha gente le tiene temor al futuro. Y ese temor del futuro le hace tomar decisiones en el presente que les roba el presente, le quita la vida. Y por querer asegurar el futuro, toman decisiones preventivas que no necesariamente están basadas ni en la prudencia, ni en la inteligencia, ni en lo correcto, ni en lo objetivo, sino en lo subjetivo y en lo que usted no puede controlar. Y así se nos va la vida queriendo garantizar la vida. Porque los temores, como nosotros vimos en ese temor pasado, les puedo recordar que el temor, mis hermanos y mis amigos, es una cueva donde nosotros tendemos a escondernos, a huir de aquellas cosas que nosotros tememos enfrentar y confrontar, sea que tengamos miedo a la vergüenza pública, sea que tengamos miedo al fracaso, sea que tengamos miedo a perder a algo o a alguien. Y nosotros como Adán, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. Y decíamos ese domingo que el temor es ese lugar donde nosotros preferimos huir, como el profeta Elías, que Dios, habiéndolo usado como un paradigma de la piedad y para restituir la piedad que se había perdido en la nación, Dios lo usa para enfrentar al rey, a la reina, a los baales, y Dios le da libertad. Y al otro día una mujer le dice, mañana te hago lo mismo que tú le hiciste a los profetas. Y ese hombre sale huyendo para quitarle la vida. Y se esconde en una cueva, y el Señor tiene que preguntarle al profeta Elías 3 veces, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Usted ha oído la argumentación de una mente timorata? ¿Usted ha oído
la gran capacidad de imaginación y crear argumentos falsos para nosotros esconder un temor. Él lo que hizo fue tratar de darle una connotación piadosa, santa, pía a su temor, y le dice a Dios: solo yo, profeta tuyo, he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tengo que esconderme porque si yo muero, la línea de la estirpe profética se perdió conmigo. Mi hijo, es tu temor que te tiene en la cueva, es tu miedo. Reconoce que es tu miedo y que no es otra cosa. Y todos los seres humanos tenemos temores, uno más que otro, y allí se esconde en la cueva. Pero vimos ese domingo que el temor es un gran lazo. Proverbio 29-25, búsquelo conmigo. Es ese lazo, esa es atadura, esa cuerda, esa soga, son esos grilletes, son esas cadenas que nos limitan la vida de una manera increíble y miserable. En Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Sí, el temor ata, amarra, subyuga, esclaviza. El temor no te deja avanzar un poquito más allá. Cuando yo tenía como 9 años, viviendo aquí por los predios del Central Romana de la Avenida Libertad, mis padres nos inscribieron a mi hermano Julio y a mí en ese tiempo en un colegio que estaba casi frente a lo que hoy es Iberia. Habían dos muchachos más del barrio que sus padres lo inscribieron allá, y había uno que su nombre era Maligno. Ese era el nombre de él. Y Maligno, por lo regular, le hacía honor a su nombre. El disfrute de Maligno era, veníamos a pie, era agarrar y todos los timbres y todas las puertas que él pudiera tocar, y cuando la gente salía, a correrse a él. O también voltear botes de basura. Un día, estando en la Avenida Libertad, frente a lo que hoy es orientación, lo que era orientación para la joven, había un taller de ebanistería. Yo vengo, no porque me quiera proyectar como bueno, yo no hacía eso. Sea por cobarde o porque no estaba de acuerdo, yo no hacía eso. Maligno toca en una ebanistería, y cuando ven que viene el ebanista, viene con un martillo en la mano. Él y Julio y otros se fueron huyendo. Yo caminé un poco. El hombre salió con el martillo, dispuesto, porque esa no era la primera vez que se hacía, dispuesto a cualquier cosa. Avanzamos un poco, ellos avanzan más que yo, y en un momento yo veo al hombre que está a la distancia de esa puerta allá de mí, que viene para mí encima del martillo, y ¿sabe qué? Yo me frisé, literalmente mis piernas temblaron y yo quería correr. Yo no pude correr. De hecho, él me tiró, no lo tiró a todos, pero más a mí porque ellos avanzaron más que yo. Si Dios no me protege de que el martillo no fuera en mi dirección, él me hubiera golpeado con el martillo. Y yo pude huir casi ya él llegando a donde me iba a buscar el martillo. El temor es paralizante, frisa a una gente, le pone un lazo y te dice, del mismo modo que usted a su perrito o a su gatico en casa le pone un lazo, una atadura que solo le permite un radio de acción y movimiento hasta la largura o la extensión de su lazo, así mismo el temor. Pero los lazos humanos que son físicos se pueden romper, pero este lazo está aquí y aquí. Antes que se diera la guerra de secesión en los Estados Unidos, entre los estados del norte y los estados del sur, usted sabe que había una parte de esos estados que eran pro esclavos. Había un joven que había sido esclavizado por 20 años. Él escucha de la liberación de los estados, si mal no recuerdo, del sur, y él coge para allá, se escapa de su amo. Y ya él tiene como 4 años libre. Un día por la mañana él va caminando una acera y de frente viene el hombre que lo esclavizó por 20 años, que le decía a él, siéntate, cállate, sube, baja, que lo clavaba. El hombre lo ve a él, su anterior esclavista, y él lo ve y se ve mutuamente, y el Señor le dice, mira tú, esclavo, ven aquí y arrodíllate inmediatamente. Y él comenzó a cruzar la calle para arrodillarse frente a su antiguo amo, que ya hacía 4 años que se había emancipado, se había libertado, y él en el camino como que él dice, pero aquí yo soy libre. Y le dijo, hey, aquí no, te equivocaste. El temor es un lazo, es una atadura que nos limita, que no nos deja avanzar, crecer, no nos deja ir por cúspides que Dios nos ha dado gracia, por senderos que Dios nos ha dado luz, nos mantiene limitado. De hecho, muchos de nosotros no avanzamos más,
no corremos más, no subimos más, no caminamos más, no logramos más, no obtenemos más, porque el temor, el lazo del temor nos ata. Y déjeme decirle que sin temor a equivocarme, todos los aquí presentes en algún área, en algún momento o en algún aspecto de su vida no han avanzado más por el lazo, por las ataduras del temor. Pero no solo eso, nosotros vimos también que el temor es un amo, es un tirano, es un jefe, es un amo, es un dueño. Satanás usó mucho el temor para mantenernos esclavizados a él por temor a la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14, versículo 15, lo cito rápidamente, lo vimos en ese domingo también, que muchas veces nosotros, la muerte es un alma, es una atadura, es una amarra, es una cuerda, es una soga, es una cadena, son unas esposas que Satanás ha usado para mantener al hombre esclavo de él. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor nos hace ser serviles, no siervos. Bueno, nos hace esclavos. ¿Usted sabe lo que es ser un servil? Es cuando usted obedece a alguien, no porque quiera, no por convicción, no por conciencia, sino porque esa gente le puede dañar a usted. Y usted, para que no le dañe o porque usted necesita su favor, no sea servil de su jefe. Sírvale a su jefe y a su empresa. Y sírvale de buena gana, sírvale dando en cuenta que Dios quiere como si fuera el Señor y no para los hombres. Pero nosotros nos volvemos esclavos y serviles, seres que pierden la dignidad a la hora de hacer algo, porque el temor a que alguien nos dañe o no nos dañe o no nos dé un beneficio que nosotros queremos, nosotros nos vamos a hacer eso. El temor, vimos en Mateo 25, 24 y 25, que ha hecho que grandes talentos, dones, habilidades, destreza, capacidades, competencias se sumerjan en la tierra del temor y no nos dejen avanzar. Aquí hay gente con talento extraordinario, con habilidades maravillosas, con gracias, con virtudes, que pudieran desarrollarlo y no se sabe lo lejos que la gracia divina con esos dones y talentos lo llevaría. Pero ¿qué dijo aquel hombre, aquel mal siervo? Léalo conmigo, Mateo 25, 24 y 25. ¿Qué llevó a este hombre, según él, a no ejercer su don en talento? Aquí hay gente que pudiera emprender y usted lo ve con un esclavo, que está en esclavo de una empresa, de un trabajo. ¿Y sabe qué lo tiene allí? Su capacidad para hacer otra cosa 20 veces mejor. No, su incapacidad. No. ¿Sabe lo que le tienen? El temor al fracaso. Hay gente que necesita un salario mensual. Ellos necesitan ir a una empresa y trabajar 15 días, una semana o 30 días, porque ellos creen que si ellos pierden esa seguridad del salario, su vida se acaba. Yo le dije, cuando yo tenía 17 años, yo le dije a mi papá que hipotecáramos la casa que teníamos y que comprara, en ese tiempo, yo le estoy hablando de hace 32 años atrás, un poquito más, un poquito menos, no vamos a pelear por eso. Entonces yo le dije: papi, ¿y por qué usted no hipoteca esa casa y compra 3 carros de concho y le da uno a Kiko, que es el mayor, uno a Julio y uno a mí? Y nosotros en 2 años sacamos la casa, lo sacamos a usted de la empresa y lo ponemos a descansar. O si usted quiere seguir trabajando porque se siente con fuerza, mi papá fue tornero, mecánico tornero. Le ponemos un taller de torno, que en la Romana no hay ningún taller de torno y usted es el jefe para quemar. Me dijo: muchacho, tú te estás volviendo loco. Tú no sabes que, hizo así en la pared, tú no sabes que lo único seguro que tiene esta familia son estas 4 paredes y tú la vas a poner en riesgo. Yo le digo: es que no se va a perder. Yo, o en mi locura o en mi ignorancia. No se va a perder. No. Ese es el patrimonio de esta familia y hay que asegurarlo. Eso solo se arriesga por la salud tuya, de tus hermanos, de tu mamá y mía. Después eso no se toca. Y eso es verdad hasta cierto punto, pero esa no es toda la verdad. La verdad es que esa casa pudiera haber dado otras casas, pero el temor le gritó a mi papá, sea porque él tenía mucho más experiencia y yo era un muchacho novato sin saber lo que estaba diciendo. Le dijo: no, la respuesta es no, la respuesta es no y la respuesta es no, me dijo.
Hay talento, habilidades, destrezas que están escondidos, como dice Mateo 25, 24, que la persona fruto del miedo, fruto del temor, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, ¿qué hizo? Escondió el talento. Hay talento subyacente que la tumba del temor lo han encerrado para siempre, y que nunca, ni él ni la raza humana, Dios va a recibir menos gloria, que le dio el talento para eso, el don para eso. Los seres humanos van a recibir menos beneficios, y él mismo nunca llegará a desarrollar el talento dado, porque talento dado, don concedido, escondido. ¿Sabe quién le dijo? Guárdalo, escóndelo, sepúltalo y no lo saque. ¿Sabe quién se lo dijo? El temor. Habemos personas que nunca vamos a romper esquemas. Nosotros encontramos un status quo, una forma en que todos lo hacen, y nosotros no vamos a hacer más de ahí. ¿Sabe quién nos dicta esa orden? Dios, no. Mi jefe, no. Los seres humanos, no. ¿Quién te la dictó? Tu temor. Mi temor. Nuestro temor. Por eso, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, Pablo le dice al joven pastor que era un timorato. Timoteo era un timorato. De hecho, es muy probable que la enfermedad de Timoteo de su estómago es porque gran parte de los síntomas, o cuando nosotros somatizamos los temores, un miedo aquí se convierte, se somatiza, viene al cuerpo, y muchos de nuestros temores van a nuestras vías digestivas. La somatización. Somatizar quiere decir que los temores son de la mente, psiquis de la mente, y nosotros los somatizamos. Llega un momento que el cuerpo produce ciertas reacciones, ciertos síntomas y hasta signos también, en lo cual nosotros expresamos. Mucha gente le da diarrea cuando va enfrente a una situación difícil. Vamos a ver ahorita 12 somatizaciones, que no son las únicas, pero 12 formas en que su cuerpo somatiza sus miedos. Desde movimientos involuntarios, desde hiperventilación, desde taquicardia o arritmia cardíaca, desde insomnio, desde inapetencia, somatizaciones en el cuerpo. Entonces, Pablo le dice al joven pastor Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 6 y 7, que no olvide el don que había en él. Porque cuando nosotros estamos llenos de temores, nos centramos, todo temeroso es egoísta. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? Toda persona que es muy temerosa se vuelve egoísta, porque cuando nosotros estamos llenos de temor, de manera natural y de manera egoísta, centramos nuestras vidas en protegernos del miedo o del mal que nosotros decimos que nos va a dañar. Y hace que olvidemos una serie de cosas, de bondades, de virtudes, de gracias, de cosas positivas, cosas buenas. Pero los temores tienen la capacidad de captar tan poderosamente nuestra atención que nosotros olvidamos todo nuestro entorno y 20 cosas positivas, y nosotros fijamos en la atención en nuestro temor. Nos vamos por la vida tratando de protegernos, tratando de cuidarnos, tratando de que no sea dañado, porque el temor hace que nosotros olvidemos. Este joven pastor Timoteo, muy probable que con sus temores tenía problemas estomacales, que Pablo le dice: mira, por causa de tu enfermedad, no beba agua, bebe vino. Porque vamos a ver, nuestros temores, nosotros podemos somatizarlos desde el estómago, hasta nosotros podemos tener ACV, podemos tener problemas cardíacos fuertes. El estómago, decía Spurgeon, es uno de los lugares más nobles donde podemos somatizar los temores, porque aunque daña, enferma, crea una afección, si se va al cerebro o se va al corazón, EPD, en paz descanse. Así que nuestros temores son una tumba, nos hacen olvidar. Y Pablo le dice al joven pastor Timoteo en el 1:7 de 2 de Timoteo, ¿qué le dice él? Mira, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
sino que Dios nos ha dado espíritu de tres cosas, le dice él: de poder, de amor y de dominio propio. Es increíble cómo esas tres virtudes que está citando ahí, poder, amor y dominio propio, ayudan a vencer al temor. De hecho, como yo dije en el sermón pasado, hay dos medicinas por excelencia para los miedos, que son la fe y el amor. Lo vamos a ver, la fe y el amor. Entonces, podemos ver, quiero que tome conmigo este último ejemplo para que veamos cómo el temor es una mano que te pone en la boca y te atrapa las cuerdas vocales para que tú no puedas hablar, manifestar tu fe, glorificar a Dios, y no te deja ser una voz libre y audible cuando Dios te ha bendecido. Mire conmigo Juan capítulo 9 versículo 22, Evangelio según San Juan. Mire una mano negra, la mano oscura, la mano sofocadora del temor, cómo nos calla. Y voy a poner dos ejemplos que son antítesis uno del otro. Dice Juan 9:22 de la siguiente manera. Dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Cuando usted va a Juan 9:1, el Señor sana a un ciego de nacimiento. Toda la alta gama religiosa había acordado el rechazo a Jesús, y que si alguien se identificaba con él públicamente, lo iban a expulsar de la sinagoga, de la religión oficial, por así decirlo, del momento. Y estos padres, estos hombres, este hombre y esta mujer, su hijo es sanado por Jesús. Y le preguntan a los líderes religiosos, le preguntan a los padres: ¿cómo es que su hijo ve? Y ellos dicen: él tiene edad, pregúntenle a él. ¿Y por qué ellos no se atrevieron a confesar públicamente que Jesús había sanado a su hijo? Por temor. ¿Usted cree que a mí me sanan un hijo y alguien me cuestiona sobre el origen de la sanidad, y yo no voy a gritarle a quien sea quién sanó a mi hijo? Pero vino la mano negra del miedo y se posó sobre aquí y atragantó aquí. Ellos dijeron: edad tiene, pregúntenle a él. ¿Cuántas cosas tú has dicho por temor? ¿Cuántas veces tú has consentido verbalmente con cosas que tú no estás de acuerdo, pero por temor a que la persona que está requiriendo que tú hables o calles, no tomes represalia contra ti, tú te callas, como hicieron los padres? Su hijo, su amado hijo, ciego, todo el tiempo ciego. Ellos deberían estar gritando y voceando con su hijo. Él era ciego y ahora ve, Jesús lo sanó, Jesús le dio. Pero el temor no solo le cerró la boca, la mano negra del temor le puso un tapón en la boca. Le hizo no reconocer a Dios humanado, a Dios encarnado, que había dado salud y salvación a su hijo, como vemos más adelante. Y ellos no se atrevieron a confesar y a profesar a Jesús, porque la mano del miedo le puso un silencio. Pero la mano del temor no solo nos quita que nuestros labios confiesen pública, abiertamente, de manera libérrima y con toda libertad, también hace que nosotros neguemos cosas y digamos cosas contrarias por el temor. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Tú eres uno de ellos? No, no conozco al hombre. ¿Tú eres uno de ellos? Maldición, no conozco al hombre. O muchas veces nosotros no estamos en ambientes hostiles a nuestra fe. Ustedes jóvenes, en sus escuelas, en sus universidades, en sus barrios, en sus canchas, en sus play, muchas veces ustedes están en un ambiente donde se burlan de su cristianismo y ustedes se vuelven cristianos de la secreta para no ser rechazados o repudiados. Ahora mismo nosotros mantenemos ciertos estandartes y estándares en las redes sociales, en televisión y radio, y nos cae encima. Estamos enseñando aquí en la escuela dominical sobre finanzas bíblicas. Uno de los patrones y parámetros que establece la Biblia para el sustento de la familia es que mayormente sea el hombre el que provee y que la mujer quede en casa. Si usted dice eso en un foro público, está diciendo: este es de los esclavistas que quieren a la mujer solo para que esté como una chopa lavando y fregando en la casa, lo que quiere, ese es el patriarcado. Y muchos cristianos no se atreven a decir eso públicamente por temor a ese rechazo. Hubo un empresario que sostuvo eso públicamente
y en las redes sociales le sabotearon su producto y dijeron, nadie le compre producto para que quiebre, por esclavista. Sí, hoy en día el cristianismo no es, antes era bueno, era ser popular, que usted dijera, y por eso muchos artistas se confesaban cristianos. Hoy no. Ustedes vieron lo que pasaba en las Olimpiadas. Hicieron una burla despreciable y abominable a la cena, y un joven cristiano, un surfista, en su tabla de surfear tenía el nombre de Jesús, y le dijeron, tienes que quitar ese nombre de ahí, si no, no puedes participar. ¿Qué le dijo la Nike a Stephen Curry? Él le puso como condición, para ellos patrocinarlo, que le pusieran a Filipenses, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos dijeron, no. Él dijo, me voy, busco otra. La mayoría, ¿sabe qué hacen? Se doblegan porque Stephen Curry tiene un acuerdo con los tenis que él promociona de $1,000 millones. El temor. Pedro negó a su Señor por eso. Déjenme hablarles rápidamente acerca de la somatización de los temores. Y es importante aclarar esto porque cuando nosotros comenzamos a somatizar, que no es más que a tener síntomas o signos en nuestro cuerpo de los temores que tenemos en el alma y en la mente, ya si usted es una persona que constantemente está teniendo temor y esos signos o esos síntomas se sienten constantemente, eso hace que usted entre más en temor. Por ejemplo, déjeme explicar lo que es. Usted sabe que nosotros somos seres psicosomáticos, o sea, psiquis, tenemos una mente, pensamos, analizamos, pero nosotros tenemos un cuerpo y el cuerpo tiene signos. Están los signos vitales, por ejemplo. Usted puede ver la respiración, usted puede ver el ritmo, medir el ritmo cardíaco, ¿verdad? Pero nosotros, cuando nos acostumbramos muy frecuentemente a experimentar temor, comenzamos a somatizarlo, a hacer una conversión, una preocupación de la mente, una ocupación de la mente, un temor de la mente. Nosotros comenzamos a somatizarlo, a que nuestro cuerpo comience a sentir ciertos síntomas, como por ejemplo, ¿cuáles son de los síntomas más comunes y más frecuentes que nosotros experimentamos cuando estamos experimentando muchos temores constantemente? Un aumento del ritmo cardíaco. Usted siente que el corazón se le va a salir del pecho. Ante un evento importante, trascendente, donde usted se ha sentido en peligro, usted va caminando por una acera y de repente viene un perro que usted no lo está viendo y le ladra encima y usted se espanta, sufre ese espanto, y lo que hace es que usted comienza el ritmo cardíaco suyo se acelera, y por lo regular cuando eso sucede, ¿qué hace el corazón? El corazón es quien bombea la sangre. Lo más probable es que su torrente sanguíneo se acelere y usted pueda comenzar a hiperventilar, a respirar, y usted siente que le falta el oxígeno, que le falta. Esos son de la somatización que nosotros podemos hacer de los temores. Pero también está la sudoración excesiva. Hay gente que cuando tenemos temores, las manos hasta gotean, así, por chorro. Por ejemplo, otra somatización muy frecuente que nosotros tenemos de los temores es, mis hermanos, que también tenemos movimientos involuntarios. Usted no siente que a veces, por ejemplo, en mi caso, a veces la mejilla derecha me hace así. Y tú dices, hay gente que un ojo comienza como si fuera un tic. Hay gente que tiene movimiento voluntario indiferente porque los temores crean tensión. Hay otros que lo que le da es contemplar. Por ejemplo, hay algunos que las piernas comienzan, parece que hay un movimiento telúrico. Hay otros que en vez de tener esos movimientos involuntarios y los temores, hay otros que sienten una sensación de cansancio y de vaciedad en el pecho. Usted siente ya no solo opresión en el pecho, ese sentido de opresión, sino como si usted estuviera vacío. Usted dice, pero me va a dar un infarto.
Y a mayor temor, mayor somatización de los temores, más temor, más temor, más somatización, más somatización. Eso se vuelve un círculo vicioso. Otras de las sensaciones o de los síntomas que nosotros podemos tener es dificultad para dormir, insomnio. Usted quiere una mente cargada de temores, una mente que difícilmente va a poder conciliar el sueño. A otro nos da inapetencia. Mire esta dual antítesis. Mientras que a otro, la ansiedad le da con comer y no se llenan. Y no se llenan. Hay otro que se nos cierra el estómago y no tengo nada de deseo de comer. Sí, los temores producen en nosotros una serie de signos y síntomas que realmente nos causan mucha dificultad. Hay algunos que lo que nos pasa es que la vía digestiva comenzamos a tener diarrea. La somatización de los temores es muy amplia y es un cuadro muy complejo. Mientras que habemos otros que comenzamos a tener tensión muscular. Hay personas que cuando están sobrecogidos de temor y estrés y ansiedad, usted le pone la mano aquí y parece que lo que tiene son 2 piedras o 2 palos. Habemos otro, o hay otro, como le dije, que lo que experimentamos es falta de concentración. ¿Usted ha visto una mente preocupada, que no se concentra en nada? Usted le dice una cosa y al instante se olvida. Esa falta de concentración hace que no tengamos una fijación de la información en la memoria. O sea, que nosotros olvidemos todo. Y aún cosas que nosotros las sabemos de manera normal y que lo usamos con frecuentemente, llega un momento que sencillamente se borra de la mente, porque el temor tiene unos síntomas y unos síntomas, los somatizamos, se vuelve en nuestro cuerpo. Y a veces sucede que si usted es expuesto a ciertas analíticas, no se refleja, porque las emociones o las sensaciones solo las conoce y las maneja quien las experimenta. Si por ejemplo, si usted tiene arritmia cardíaca, es medible. Si usted está hiperventilando, es medible. Su tensión es medible. Esos signos son medibles, esos signos vitales. Pero una sensación, yo decía, ¿y qué es lo que tú sientes? Yo siento como un cosquilleo y yo no lo puedo explicar. Si me preguntan, yo no tengo una palabra que describa lo que yo estoy sintiendo, porque esas sensaciones soy yo. Esos síntomas que no son medibles, esos signos que se pueden medir, pero esos síntomas que no son medibles, soy yo. Y el médico me dice, no, pero realmente, doctor, soy yo el que lo estoy sintiendo. Porque son síntomas, tú los sientes y eso tú no lo puedes medir. ¿Por qué yo traigo esta colación? Porque es importante saber, reconocer y aceptar que nuestros temores no se quedan solo en nuestra psique, que nos afectan físicamente. Y cuando nos afectan físicamente, cada vez que viene el temor, a lo mejor tú eres más propenso a hiperventilar, a una respiración acelerada. A lo mejor tú eres más propenso a la sudoración excesiva. A lo mejor tú eres más propenso al insomnio. A lo mejor tú eres más propenso a la inapetencia. A lo mejor tú eres más propenso a la diarrea. ¿Y sabe qué? Que cuando te afectan físicamente te traen más preocupación, más temor, más somatización. Y nosotros puede que llegue un momento que sintamos que vamos a colapsar, que hemos perdido el control. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo que Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De valor, de amor y de dominio. ¿Usted sabe lo que es estar aterrado por algo? ¿Usted sabe lo que es entrar en pánico? Es cuando ya el temor se convierte en terror y usted comienza a sentir una sensación de que usted está perdiendo el control y que va a pasar algo que escapa de ti. Déjeme darle una de las principales consecuencias del temor para terminar en esta mañana. Los temores hacen que nosotros no veamos a Dios detrás de lo que nos está pasando. Los temores hacen que yo vea el problema real o imaginario así y hacen que yo vea a Dios así.
Es más, los temores sacan a Dios de nuestras vidas. No vemos la vida a través del lente de Dios, de la óptica de Dios, de la visión de Dios, del programa de Dios, de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios. Y déjeme decirle que los temores se convierten en uno de los obstáculos más difíciles para que muchos cristianos podamos obedecer a Dios. Recuerde que citamos en el sermón pasado Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes e incrédulos, y da una lista de pecadores o de pecados, y dice que serán lanzados en el lago de fuego. Y lo primero que menciona es a los cobardes. Hay mucha gente que no se convierte porque tiene temor de lo que sus familiares digan, de lo que diga su esposo o su esposa, o tiene temor de su trabajo, o porque hay muchas cosas que ya él no podrá ni querrá hacer y tiene temor al rechazo, a la burla, o a que dejen gente que me aprecian, déjenme de valorarme, porque dicen que yo soy un fanático y un antisocial y yo no voy a poder socializar y compartir con ellos, y por temor a que no me rechacen, no siguen a Jesús, así como estos padres no confesaron que Jesús le había sanado a su hijo. Es increíble las áreas de nuestra vida donde el temor no nos deja obedecer a Dios. Lo podemos encontrar ejemplo desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire, nosotros vemos que Israel, Dios lo mandó 40 años a deambular en el desierto. ¿Y por qué Israel no entró a la tierra prometida? ¿Usted sabía por qué? Por temor. Cuando ellos vieron la gente que habitaban la tierra, los descendientes de Anac, que eran gigantes, que cuando fueron los 12 espías, 10 de ellos decían, nosotros parecíamos como langosta, ellos parecían gigantes, grandes. Era gente de estatura muy grande. ¿Y sabes qué le impidió a ellos entrar a la tierra prometida? El miedo. Y ese miedo Dios hizo que se fueran por no confiar en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Dios lo mandó por 40 años y esa generación entera murió en el desierto. ¿Y sabe quién fue la mano que los guió al desierto? El temor. El miedo. El miedo tiene la terrible, o el temor, la terrible particularidad que nos hace ver a los adversarios o a los que nos atemorizan más grande que Dios. Es más, sacamos a Dios, no vemos a Dios. Dios estaba ahí siempre, nos ha guiado, Él nos está protegido, nos está proveyendo, nos está cuidando, nos está enseñando. Pero el temor me hace ver e enfocarme tanto en el posible ofensor a mí, a mi integridad, que no veo a Dios. ¿Usted ha visto qué creadora de fantasma es una mente atemorizada? ¿Usted ha visto cómo tu mente juega contigo? O mejor dicho, cómo Satanás juega con tu mente creándote temores. ¿Usted no ha visto eso? ¿Y si no nos dan el préstamo? ¿Y si no lo podemos pagar? ¿Y si cierran la empresa? ¿Y si él se enferma? ¿Y si mi esposo me abandona? ¿Y si mi mujer no me quiere más? ¿Y si mis hijos después que yo llegue a viejo no quieren cuidar de mí? Y comenzamos a especular. ¿Qué creadora de fantasma es una mente timorata? ¿Usted recuerda a los discípulos cuando Cristo vino a ellos caminando sobre el mar? Ellos dijeron, un fantasma. Hoy la gente grande cree en los fantasmas. Sí. Depende del fantasma que sea. Nosotros no creemos en los fantasmas que nosotros le inventamos a nuestros hijos cuando están pequeños, pero nosotros tenemos nuestros propios fantasmas. No hay una cosa más creadora que una mente llena de temor. Usted crea un mundo de situaciones que se van a dar, que van a suceder, y todo eso son fantasmagóricos, fantasmas que no son reales. ¿Usted conoce el lenguaje de un timorato? El lenguaje de un timorato, y si no viene, y si no me lo dan, y si no pasa, y si me deja el avión, y si se daña el carro, y si me enfermo, y si no tengo trabajo, y si no puedo pagar, Ese es el lenguaje de un timorato. Y esa inseguridad
que no es más que falta de confianza en Dios. Y esa inseguridad, que no es más que falta de una fe real y viva en Dios, nos manda al desierto a caminar siguiendo nuestros fantasmas. Esos temores que todos tenemos, que a todos nos acosan, pero que no todos se dejan dominar por ello. La Biblia es persistente en contraponer la fe a Dios con el temor. ¿Qué leímos en Proverbios 29-25? El temor al hombre, mas el que confía en Jehová será puesto en alto. Es la idea ahí. Exaltado es poner algo en alto. Dice el salmista: en el día en que temo, yo en ti confío. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que la fe en Dios nos da una seguridad, una certeza, una convicción, una resolución, una valentía, una seguridad que dice el escritor de Hebreos capítulo 10, citando al salmista: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si tú comienzas a creer que tu puesto en el trabajo depende de que tu jefe se sienta bien contigo, te vas a llenar de temor con tu jefe, y muchas de tus acciones laborales serán tratando de agradar a tu jefe, porque tú crees que eso es la garantía de tu posición. Toda aquella cosa o persona en que yo base mi sentido de seguridad se va a convertir en un amo para mí. Dime a lo que tú le temes y yo te diré a lo que tú le sirves. Porque todo temor nos hace seres serviles, no serviciales, serviles, no es lo mismo. ¿Con qué tú estás luchando? ¿Con cuáles temores tú estás luchando? ¿Y sabe qué? Déjenme terminar con esta aplicación. Toda aquella cosa, personas o circunstancia en que nosotros basamos nuestra seguridad en la vida que no sea Dios, terminan convirtiéndose en un azote en nuestras vidas. Todas aquellas cosas, personas, circunstancias. Usted ve una gente administrando dinero que él tiene en el banco, en el cual él ha puesto su confianza para el futuro, que no es Dios. Vea cómo él le sirve ese dinero. Entonces, usted deja de confiar en Dios, que lo cuida a usted, para usted confiar y cuidar al Dios que usted cogió para sustituir al Dios verdadero. Y por eso usted está con los cuartos, como que ellos. Toda vez que nosotros sustituimos a Dios en algún aspecto de nuestra vida, y esos temores, la mayoría, el temor, yo no voy a entrar ahora en el hecho de que el temor tiene una parte buena. Está el temor que explicamos, el temor reverente a Dios, que nos da confianza y que nos lleva a la piedad, que perfecciona la santidad. Ese temor que es correcto a Dios, que es más respeto reverente por la grandeza de Dios. Y te digo un secreto que parece una antítesis, pero que no lo es. Mientras más temor tenemos a Dios, más seguro vamos por la vida. Menos temor de los hombres tenemos. Témele a Dios, confía en Dios, y vas a ver cómo tus temores huyen. Te invito a hacer un ejercicio. Ubica de manera clara, puntual, uno de tus grandes temores. Ponle nombre y apellido. Busca la real razón, la verdad verdadera de por qué le temes. Te vas a sorprender. Porque la mayoría de nuestros temores o son bastante irracionales, o no están basados en un peligro real, o aún lo sean, no tienen el potencial que tu miedo te ha hecho creer que tiene de dañarte. Y después que ubiques tu temor, mi temor, nuestros temores, busquemos una promesa de la Biblia donde Dios, en esa área de nuestras vidas, en cualquiera de nuestras vidas, Dios ha prometido estar con nosotros.
El Señor le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, si no vas a ir conmigo, no me saques de aquí, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Sabe por qué muchos cristianos estamos experimentando casi igual temor que los no creyentes? Porque nosotros no estamos experimentando en nuestras vidas la presencia de Dios. Porque donde Dios está, donde está el Espíritu del Señor, primero hay libertad. Pero además trae una seguridad interna que hace que sintamos que tenemos dominio propio, que nuestro futuro y nuestra vida están en el control de Dios. Y mucha de la gente que nosotros le tememos, tendríamos compasión de ella si nosotros tuviéramos nuestra seguridad, sentido de seguridad, de felicidad y de dignidad puesto en Dios. Hay que ir a la Biblia, hay que ver quién es nuestro Padre, hay que ver que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo para salvarnos, que Él no nos puede dejar, que Él no nos va a abandonar, que mejor se congela el infierno antes que Dios nos abandone, que no es posible, como dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni nada, ni lo presente, ni lo futuro, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa seguridad en Dios me da seguridad frente a los hombres, como Martín Lutero ante sus verdugos. Él dijo, mientras la Biblia y mi conciencia me digan que esto es cierto, yo no voy a negar mi fe. Hermano, la fe es el medio por el cual vive el justo. Es el recurso divinamente provisto para vivir confiadamente en Dios. Si quieres vencer tus temores, tienes que aprender a oír la voz del Espíritu Santo más que tus emociones. Tienes que darle más valor a tus convicciones bíblicas que a tus sensaciones mentales o tus signos corpóreos. Tienes que aprender a mandar a callar a tu corazón. Cállese, la Biblia dice tal cosa, voz de Dios y no de hombre. El salmista dice, y voy a parafrasear el texto, que cuando sus enemigos tramaban contra él, le decía, yo meditaba en tu palabra. Es increíble cómo el Espíritu Santo toma una bíblica, un principio bíblico, un testimonio bíblico y nos da confianza, y esa confianza nos da paz, y esa paz nos da seguridad, y esa seguridad y paz dada por el Espíritu Santo ahuyentan los temores, del mismo modo que el sol hace alejar en la mañana a las nubes y al rocío de la mañana. Si seguimos temiendo, ya no vamos a ser seres que experimentan temor, sino gente que el temor lo tiene esclavo. ¿Qué hizo que un apóstol Pedro, lleno de pavor y de temor, negara a Cristo y maldijera a Cristo? El miedo a los hombres. ¿Qué hizo que Pedro en Hechos capítulo 3, capítulo 4 le dijera a las autoridades, juzguen ustedes a quién debemos obedecer? Hay una creencia, esto no tiene un sustento bíblico, que en un momento van y le avisan a Pedro que él estaba en un lugar, mira, ya las autoridades saben dónde tú estás, sal antes que lleguen para que no te maten. Esto no es bíblico, esta es una creencia sostenida, pero no hay aval a la Biblia. Y él se va saliendo de Jerusalén para que no lo atrapen, y Cristo se le aparece en el camino y le dice, Pedro, ¿a dónde vas? Voy huyendo porque ya las autoridades me ubicaron Y entonces Cristo le dice, pues está bien, yo vuelvo a Jerusalén para que me crucifiquen de nuevo por ti. Nosotros sabemos que las historias más socorridas bíblicamente dice que a Pedro murió crucificado, y que cuando él iba a crucificar, él pidió que lo crucificaran con la boca para abajo y con los pies para arriba, porque él no era digno de que lo crucificaran como a su Señor. Que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Hermanos míos, para ser obediente hay que ser valiente, y esa valentía viene de Dios. Esa seguridad la imparte el Espíritu Santo. Los creyentes en Hechos 5 oraron pidiendo confianza y valor. Si esa emoción del temor nos domina, va a ser todos los estragos que hemos visto aquí y mucho más. El próximo domingo, si el Señor lo permite, voy a entrar más en detalle solamente a cómo vencer los temores. He dado algunas pinceladas ahora, pero el sermón del próximo domingo va a ser exactamente eso. Verdades puntuales, principios puntuales que podemos practicar, que la Biblia nos da para vencer los diferentes tipos de temores.
Y vamos a ver 3 cosas básicas que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos ir por la vida de manera osada, valiente, confiando en Dios, apoyándonos en Él, experimentando la presencia, el poder, el dominio propio, la seguridad, la confianza que da el Espíritu Santo a aquellos que hacemos lo que Dios dice en su palabra, que no es más que confiar real y verdaderamente en Él. Porque todos necesitamos enfrentar nuestros fantasmas, nuestros miedos, romper nuestras cadenas, nuestras ataduras, romper nuestras ligaduras que nos mantienen escondiéndonos o dejando de avanzar en la avanzada de Dios, fruto de que el temor nos ha vencido. Si tú eres un cristiano verdadero, si tú eres una cristiana verdadera, tienes al Espíritu Santo. Y si tienes al Espíritu Santo, no hay una persona que tenga más recursos para ser valiente y obediente que tú. No hay una persona que cuente con más recursos para que ejercer dominio propio cuando el pánico se quiera apoderar de nosotros. No hay una persona que pueda comprender que, como el Señor dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. No hay una persona que no tenga más osadía, más atrevimiento, más resolución, más determinación, más convicción para hacer las cosas que un cristiano. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En el día en que temo, yo en ti confío. Que el Señor les bendiga.